FM Capital 91.3, el sonido de tu ciudad. Y en esta oportunidad, Daniel, estamos acompañados de una visita que la verdad jerarquiza al estudio. Se trata de Marcelo Ramal, a quien le damos los buenos días. Él es precandidato a presidente de la Nación por Política Obrera. Buen día, Marcelo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy amable, Marcelo, por venir. No, al contrario. Engalana que su presencia acá, estamos hablando nada menos que de un precandidato a presidente de la Nación, de nuestra Argentina, un país que está muy castigado y bueno, queríamos que conocer un poco la propuesta, que nuestros oyentes, las personas que nos están escuchando, conozcan tu propuesta, digamos. Bueno, yo diría que, digamos, primero para tratar de caracterizar lo que ocurre en la Argentina, nosotros tenemos, digamos, dos cuestiones centrales que hoy tenemos que destacar. Una, que Argentina está nuevamente en una cesación de pagos. 4 años después de los episodios dramáticos del 2018-2019, nos encontramos en una situación similar. Estas negociaciones tortuosas con el Fondo Monetario Internacional, inciertas incluso porque estrictamente ni siquiera se ha terminado de firmar ahora ese acuerdo precario para sostener los pagos de Argentina durante simplemente el año 2023. Bueno, toda esa situación precaria vuelve a colocar, digamos, un escenario de cesación de pagos. Del otro lado, lo que tenemos es otra situación más dramática todavía, que es el empobrecimiento de los argentinos. Es decir, una situación donde la precarización de la vida social abarca todos los ámbitos, desde el trabajador en blanco que no cobra un salario que cubre la canasta familiar y ni siquiera que cubra la canasta de pobreza, hasta aquel que está desocupado, con changas, digamos, o que vive, digamos, tortuosamente. Lo más grave de todo esto es que cuando uno escucha, estando en una campaña electoral y a las puertas de supuestas salidas, digamos, a una crisis, lo único que se escucha es volver a colocar en el lugar de las víctimas a los trabajadores. Una nueva reforma laboral, reforma jubilatoria, limitaciones al derecho de expresión y de protesta por parte de los trabajadores. Es decir, es como si, digamos, en un país donde muy claramente esta cesación de pagos es el resultado de que se han rescatado los intereses de los de arriba, bueno, lo que volvemos a tener ahora es un escenario donde los que deberían pagar esta crisis son los de abajo. Esto es lo que estamos percibiendo todo el tiempo. La pagan los de abajo, pero sin generar más trabajadores encima. No, claro, sí, entiendo tu pregunta y creo que va muy al hueso de las cosas que se discuten hoy, porque lo que se nos dice es lo siguiente: bueno, si resignamos derechos laborales, si resignamos, por ejemplo, la indemnización por despido y otro tipo de conquistas, vamos a tener más laburo o vamos a tener más empleo. Eso es lo que un poco surge de tu pregunta, no como afirmación tuya, sino como recogiendo el interrogante que se dice todo el tiempo. Esto no se ha demostrado, al menos en los últimos 30 años de la Argentina. Las reformas laborales que se llevaron adelante bajo el menemismo facilitaron la salida de trabajadores, nunca la incorporación. Es decir, la baja del costo laboral es esencialmente la baja del costo del despido. Y lo que hace es trasladar al trabajador toda la incertidumbre del proceso económico. Es como si el empresario dijera: si tengo ventas, te tomo. Si no las tengo, te despido. Y te despido al día siguiente. Es decir, el puesto de trabajo y el contrato de trabajo, que en las épocas de vacas gordas no es acompañado con las ganancias de las empresas, sin embargo pretende en la época de vacas flacas ser anulado de un día para el otro. Entonces, esta situación
se ha convertido para nosotros en el eje de esta campaña electoral, porque efectivamente lo que está en discusión es el derecho laboral, o dicho en otras palabras, el trabajo con derechos. Y esto va a ser el punto que, bueno, ya en lo que hemos transcurrido de campaña y lo que falta, vamos a colocar con mucha fuerza. Alguno podrá decir que es un eje limitado, que bueno, pero habiendo otras cosas para colocar, ¿no es cierto?, en el tapete, ¿por qué concentrarse en el problema de la precarización del trabajo? Porque si uno lo mira bien, tirando del piolín de la precarización, vamos a todos los órdenes de la vida social. Les voy a dar simplemente un ejemplo. El joven precarizado, vamos a tomar la relación entre educación y trabajo precario. El joven precarizado deja de estudiar. Yo lo vivo eso muy de cerca como docente universitario, porque tengo la realidad hoy de una espantosa deserción en la facultad. De chicos que dicen, miren, conseguí trabajo en el call center, en el local de comidas rápidas, en una aplicación de reparto, y los horarios, las horas de trabajo por día no me permiten cursar. Yo recuerdo en ese sentido, es decir, era más o menos tradicional en la universidad la unidad entre trabajo y estudio. Esa unidad hoy se quebró y por lo tanto el trabajo precario ha precarizado la educación. Algunos quieren resolver esto rebajando el nivel o la calidad educativa. Entonces dicen, bueno, vamos a adaptar la universidad a la realidad de los jóvenes que tienen que trabajar, ¿no es cierto?, en un call center. No puede ser esto. Claro. Es al revés. Empeora las dos cosas. Claro, es al revés. Hay que modificar las condiciones laborales. Y esto tiene que ser parte de una campaña política en el movimiento obrero que naturalmente excede a la propia campaña electoral. Hay otro aspecto de la precarización laboral al que se le presta menos atención, que es la que vive el trabajador en blanco, y que tiene que ver con lo siguiente. Hoy el salario básico, en cualquier actividad, el salario de convenio, el salario no condicionado a ninguna otra circunstancia, es cada vez una porción menor del salario. Y luego tenés adicionales por productividad, por rendimiento, por presentismo. Todo no remunerativo. Claro, y además, ¿no es cierto?, no remunerativo. ¿A qué lleva esto? Vulnera las posibilidades de jubilación, de atención en salud, ¿no es cierto?, por un lado, y luego somete al trabajador a un régimen extorsivo. Voy a trabajar enfermo porque si no pierdo el presentismo, todas estas cuestiones. La defensa de un salario que cubra la canasta familiar incondicionalmente ataca este otro aspecto de la precarización del trabajo, que es el que vive el trabajador, digamos, formal, pero que ha sido colocado en el lugar de trabajo a un régimen de destajo, para decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, de trabajo por rendimiento. ¿De cuánto tendría que ser un salario mínimo? Porque hay candidatos que dicen con 200.000 pesos vivo o mi familia vive, otros dicen 500.000 es lo mínimo. No, desde luego que no. Hay estimaciones ya que colocan hoy una canasta familiar en torno de los 450.000, incluso 500.000 pesos. Cuando se incorpora, por ejemplo, hay estimaciones que no toman en cuenta los alquileres, pero hoy un alquiler, incluyendo todos los gastos, ¿no es cierto?, en la ciudad de Buenos Aires, para una familia que necesita, por ejemplo, 3 ambientes, y que tiene que pagar expensas, es decir, tomando el costo de la vivienda en su conjunto, no va a estar por debajo de los 120 o 130.000 pesos. Entonces hay que tomar, digamos, ese criterio, ¿no es cierto?, en principio. Y bueno, estos son puntos muy importantes, ¿no es cierto?, que hacen al desarrollo de nuestro programa en esta crisis nacional, donde, insisto, se ha hecho, en primer lugar,
del derecho laboral un gran eje de agresión por parte de, digamos, los candidatos principales, y en segundo lugar del derecho al reclamo, o del ataque al derecho al reclamo, otro ataque enorme, ¿no es cierto?, que tenemos hoy. Venía escuchando spots en la radio de la Ciudad de Buenos Aires, vamos a terminar con las protestas, vamos a terminar con los piquetes, es decir, expresiones que tienen incluso un contenido fascistizante. Porque cuando dice voy a terminar, ¿qué significa? Es decir, es, digamos, liquidar la posibilidad de una expresión gremial o política. Igual nadie se propone terminar con lo que motiva ese claro, reclamo, pensaba ¿no? en eso yo, ¿no? digo. Desde luego. Terminar con lo que da origen a la protesta, en realidad. Desde luego dice, bueno, ¿no? muy bien, vamos a asegurar el derecho al trabajo. Nada de esto, ¿no es cierto?, aparece. Entonces, Marcelo, esto, sí. indudablemente que tiene que despertar, ¿no es cierto?, un fuerte alerta. Marcelo, estamos con Marcelo Ramal aquí en nuestros estudios y te pregunto, en esta circunstancia, en esta crisis que estamos viendo, porque todo el mundo la reconoce, sí. No es que nadie dice estamos viviendo en un paraíso todo, el oficialismo, la oposición, ¿está la Argentina para generar trabajo? Que es el tema que también a vos un poco te obsesiona, no, lo digo con buena onda, digamos, ¿no? Es un tema que a vos te obsesiona o te apasiona, que es el tema de la cuestión de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? En estas circunstancias, ¿se puede generar trabajo? ¿Está la Argentina para generar trabajo? Bueno, mira, ocurre lo siguiente, digamos, desde el punto de vista político general, lo que tenemos que discutir es si la actual organización social, es decir, si las condiciones, digamos, el modo como se organiza la economía, ¿no es cierto?, que es, digamos, una relación de carácter capitalista, es decir, orientada en función del beneficio privado, si esa orientación habilita la creación de trabajo. Y uno diría lo siguiente, bueno, para que habilita la creación de trabajo, debería haber un interés en la afluencia de capitales a la Argentina, claro, que en función de ese beneficio privado estén poniendo fábricas y esto, lo otro y todo lo demás. Es interesante detenerse en el debate de los partidos más furiosamente capitalistas de la derecha argentina, para ver cómo ven esto. Por ejemplo, lo que están discutiendo internamente en Juntos por el Cambio, entre Bullrich y Larreta. ¿Qué dice Bullrich? Dice lo siguiente, bueno, hay que hacer un shock, ¿no?, de entrada. De inversiones. Entonces, levantamos el cepo, liberamos el tipo de cambio y gestionamos un gran crédito internacional, eventualmente en el FMI, que sirva, digamos, de garantía o de colchón para esa liberación. Esa fórmula ya la probamos. ¿No es cierto? En el movimiento de cambios. Y bueno, eso va a terminar, ¿no es cierto?, trayendo capitales a la Argentina. Entonces, ¿qué le dicen los de Larreta? No nosotros, los de política ahora. Los de Larreta le dicen, ojo, a ver si todavía pasa como con el blindaje del 2001. Ah, de la Rúa, claro. Claro, que significó lo siguiente, traer dinero, un mega préstamo internacional, ¿para qué? Para fugar capitales. Es decir, brindaron dólares baratos para que quienes estaban en posiciones financieras en pesos adquirieran dólares y se retiraran del país. Claro, que algo... Sí. ¿No es cierto? Sí. Entonces, ¿qué significa eso? En la gestión Macri pasó lo mismo también. Algo similar. Exactamente, es lo mismo que ocurrió entre 2018 y 2019. Es decir, eso está reflejando la realidad de un sistema financiero internacional que particularmente hoy está absorbiendo capitales y no trayéndolos a países como la Argentina. Claro. Y el motivo por el cual absorbe capitales, bueno, se relaciona con otro fenómeno que hay que tomar en cuenta incluso en la propia campaña electoral, como la realidad de la guerra.
la absorción de fondos de todos lados tiene que ver con el financiamiento de la guerra, de una guerra tremenda en su escalada. Todos los días hay nuevas noticias preocupantes porque puede llevar inclusive a episodios de naturaleza nuclear. Pero bueno, tenemos esa realidad. Entonces, esto por el lado de Patricia Bullrich. ¿Qué dicen los otros? Los otros dicen, más o menos dicen lo siguiente: sigamos como hasta ahora, mantengamos el cepo, tratemos de ir viendo qué pasa con la situación, y si el shock, apliquémoslo derogando el derecho laboral, haciendo una reforma laboral furiosa, una reforma previsional que, por ejemplo, aumente la edad jubilatoria, y entonces con esas señales tratemos de ver si vienen capitales del exterior, que de todas maneras, según ellos mismos, serían capitales que terminarían retirándose. Entonces, lo que es importante en relación a esto es la inviabilidad de las salidas de carácter capitalista y la necesidad, por lo tanto, de proceder a una reorganización social de otro alcance que, en primer lugar, impugne la deuda pública usuraria que la Argentina acumula y que ya representa más del 100% del PBI, y organice la economía sobre otro principio. Porque vos, en principio, no sos enemigo de los capitales o de la llegada de capitales. En ese sentido, política obrera o el eje de tu campaña no se basa en eso, del anticapitalismo o de la que... Nosotros somos anticapitalistas y somos socialistas, sí. Que significa lo siguiente: lo que se conoce como anticapitalismo en general es, podríamos decir, una denuncia genérica del capitalismo como organización social. Me identifico como socialista, en el sentido que a esa impugnación del capitalismo le opongo otra organización social. Y me gusta explicarla, es decir, una organización social que, en vez de estar guiada por el lucro privado y por la competencia y el choque anárquico entre diversos capitales, organiza la economía y la regula conscientemente. Bien. Y dice lo siguiente: mira, acá tenemos un ahorro nacional de, por ejemplo, 100.000 millones de dólares, que es lo que Argentina no consume, digamos, en un año de producción, de creación de valor. Bueno, esto planifiquémoslo organizadamente, no en función del lucro privado, sino en función de las necesidades sociales. Hacen falta 2 millones de viviendas, hace falta tareas de urbanización urgentes, por ejemplo, en esta castigada ciudad de La Plata, y del otro lado hay brazos ociosos. Hay brazos que deben ser ocupados y percibir un salario. Unir una cosa con la otra exige una organización social diferente de la que existe hoy. Pero vos, ¿Y es posible conciliar esto con el empresariado argentino? Ellos no van a venir a decir, tiene razón, hagamos su proyecto. Pero digo, conversar, negociar. El empresariado, tendrá que aceptar, ¿no es cierto?, ese orden, digamos, ese orden social, y naturalmente si lo rechaza y pretende oponer un interés de carácter privado a un interés colectivo, bueno, deberá resignar de una u otra manera ese interés de carácter privado. Naturalmente que una dirección social, digamos, planificada del proceso económico, apunta en primer lugar a lo que llamaríamos el gran capital. Es decir, aquello que ya se ha socializado por sus propios medios. La gran banca, el gran comercio, la gran industria, que por su enorme dimensión ya está objetivamente preparada para otro tipo de proceso económico. Hoy... Vos mañana sos presidente. Viene una gran empresa
te dice, bueno, Marcelo, señor presidente, me quiero sentar con usted para invertir en la Argentina. A ese ingreso de capital no te oponés, digamos. Si viene una gran empresa para invertir en la Argentina, yo lo que le digo es lo siguiente. Las condiciones son estas que vamos a ver acá. Está. El salario igual a la canasta familiar, los costos no son un fenómeno privado, son un fenómeno que hace un escrutinio público, y en esas condiciones, bueno, discutiremos si debe, digamos, si esa inversión, ¿no es cierto?, se quiere concretar o no. Por supuesto que al mismo tiempo tiene que existir, como decía antes, digamos, una apertura de sus costos, de sus libros empresarios, y sobre esa base decidiríamos, ¿no es cierto?, en qué condiciones una inversión de ese tipo, ¿no es cierto?, se puede considerar. Por ejemplo, el proceso de extracción petrolera en la Argentina se lleva adelante sobre bases predatorias. Las empresas están habilitadas a remitir utilidades al exterior en un nivel de libertad cambiaria absolutamente impresionante. Lo mismo ocurre con sus propios procesos de exploración. Un gobierno de trabajadores, digamos, con una orientación socialista, llevaría adelante una planificación del proceso de extracción petrolera compatible con el medio ambiente, compatible con las condiciones laborales dignas, digamos, de quienes intervienen allí, compatible con el abastecimiento real de petróleo y gas para la población, y luego en esas condiciones podríamos establecer un compromiso, lo que usted diría una negociación, con capitales privados de un carácter completamente diferente al que hoy tenemos presente, ¿no es cierto? ¿En qué consiste ese compromiso? Decir lo siguiente: miren, nosotros como gobierno de trabajadores admitimos no tener los recursos para poder extraer este gas. Entonces, vamos a hacer un pacto con el diablo, o sea, con usted, durante un tiempo. Usted va a tener que reconocer estas condiciones sobre las cuales nosotros queremos extraer el gas, y nosotros tendremos que reconocer algo que no nos gusta, pero que por un tiempo estaremos obligados a reconocer, que es, digamos, un determinado rendimiento sobre el capital que usted ha traído. Ahora, su ganancia, el resultado de esa explotación debería permitir, en términos de un desarrollo de las fuerzas productivas locales, incluso superar esa dependencia y ese compromiso, incorporando tecnología, es decir, creando condiciones para alterar esas relaciones sobre las cuales... Hacernos más fuertes como Estado, y no como hasta ahora, que siempre el Estado es el más débil, aunque parece por supuesto, mentira. Ahora debemos en YPF, ¿no es cierto?, una deuda fabulosa por las condiciones en las cuales se pagó a Repsol y al grupo Eskenazi en el año 2012. En su momento le dijeron que era cero. Dijeron, ¿no? En su momento, cuando Kicillof era ministro, dijo, no, va a salir... Claro. Hubieron voces que dijeron, esto nos va a salir caro, esto va a venir un juicio. Claro, en realidad, Argentina no defendió un punto de vista que incluso estaba claro en el momento que se tomó esa medida, y que tenía que ver con lo siguiente: Repsol y el grupo Petersen-Eskenazi no aportaron $1 a la renovación de las reservas petroleras. Es decir, retiraron todos los dividendos, llevaron un proceso de vaciamiento. Entonces, una investigación seria, que incluso estaban los números sobre eso, planteaba que no cabía ningún reconocimiento. Luego se le pagó $10.000 millones a Repsol, y se dio pie a este juicio terriblemente oneroso que hizo el grupo al cual los Kirchner introdujeron en YPF, el grupo Eskenazi. Ese grupo Eskenazi le vendió las acciones a un fondo buitre, Woodford, que es el que, ¿no es cierto?, pilotea el actual juicio. No sabemos, aunque suponemos, en complicidad
con el propio grupo Eskenazi, ¿no es cierto? Ahora, Marcelo, sos presidente de la Nación y asumís, ¿cuál es el primer país que vas a visitar para establecer relaciones? Que vos decís, bueno, mi primer viaje internacional va a ser a tal país. Bueno, eso va a estar fuertemente guiado por la solidaridad internacional que encontremos con nuestras medidas. Es decir, nuestro rechazo de la deuda pública, nuestra decisión de centralizar la economía con una perspectiva como la que señalábamos reciente, de una regulación del proceso productivo, de una estrategia y de una perspectiva socialista. Bueno, allí donde esto, ¿no es cierto?, despierte una adhesión política, una simpatía, lo deberíamos determinar en ese punto. En el plano interno, pensamos que nuestra primera iniciativa, junto con estas cuestiones elementales relacionadas con el salario, con el derecho al trabajo, sería convocar una asamblea constituyente. Es decir, una asamblea... ¿Cómo? Sí. ¿Para? Una asamblea constituyente, sí, para discutir justamente el régimen político y social del país. Es decir, una asamblea constituyente tiene un carácter, una verdadera asamblea constituyente tiene un carácter, digamos, refundacional. Volvemos a discutir las bases sociales y políticas del país, con representantes electos, ¿no es cierto?, en toda la Argentina. Entonces, eso, además de tomar resoluciones sobre la cuestión de la deuda, sobre la cuestión laboral, sobre el manejo de los recursos naturales, la compatibilidad entre la sociedad humana y la naturaleza, que hoy está completamente cuestionada por muchísimos motivos, entre otros, por qué siendo 2 de agosto nos estamos muriendo de calor, ¿no? Dicho con un poquito de humor, pero con todo el dramatismo que esto implica. El calentamiento global no es broma. Es tremendo. Bueno, una asamblea constituyente debería establecer, digamos, sobre todos estos puntos una definición, y luego, en función, ¿no es cierto?, de todo esto, imprimirle a esa constituyente un carácter resolutivo. Es decir, no simplemente como letra de un futuro, sino que siendo la verdadera soberanía popular, bueno, que ponga en marcha esas transformaciones que sea sociales vinculante, de fondo. Totalmente. Exactamente. Esa sería nuestra primera iniciativa. Marcelo, sos presidente, yo siempre te pongo en el rol ¿no? Sos presidente y sos el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Qué Fuerzas Armadas te imaginas conduciendo? Bueno, el problema de las Fuerzas Armadas seguramente debería ser discutido en esta constituyente, pero rechazamos una Fuerza Armada y un Estado en general constituido como un aparato separado de la sociedad y particularmente, ¿no es cierto?, de la mayoría social. Hoy el ejército tiene ese carácter, como lo tiene también la burocracia del Estado, la justicia, no es diferente en ese sentido. Entonces el ejército debería emerger en su conducción de representantes electos, debería haber, digamos, una representación directa de quienes dirigen el ejército por parte de un proceso de elección soberana, ¿no es cierto?, de sus autoridades, y luego el manejo interno del ejército debería dejar de tener la jerarquía militar clásica que conocemos hoy y bajo condiciones normales, digamos, que no sean las condiciones de guerra, bueno, estar sometido a mecanismos decisorios democráticos, asamblearios, y no, digamos, a un régimen, para decirlo, nunca mejor dicho, militar, ¿no es cierto? Esto, digamos, en cuanto a lo que
a lo que tiene que ver con el ejército como traducción de otra concepción del Estado. La justicia también debería ser electa. Actualmente el Poder Judicial es una burocracia vitalicia. Los jueces no son nombrados por nadie, son el resultado de pactos políticos y luego, ¿no es cierto?, permanecen a perpetuidad. Esa es nuestra visión. En cuanto al poder legislativo y ejecutivo, imaginamos el funcionamiento de una Cámara única, en la línea de lo que te expliqué sobre la Asamblea Constituyente, donde la función legislativa no estaría apartada de la propia función ejecutiva. Perfecto. Claro. Marcelo, para terminar, sabemos que tenés una agenda apretada. ¿Cómo se hace política en este país frente a los aparatos que tenemos del Estado, grandes desembolsos de dinero, y ustedes con mucho menos capital? Bueno, es otra política, digamos, es una política que apunta a que nuestros compañeros, que en general son militantes, trabajadores, no son, entre comillas, políticos, bueno, a través de una campaña electoral, de debates como los que hoy estamos dando, en tanto trabajadores y siguiendo siendo trabajadores, asuman el papel de tribunos políticos. Y esto es el primer paso de esta sociedad que estamos explicando acá. Es decir, ¿cómo se puede llegar a un gobierno de trabajadores si antes de eso la clase trabajadora, una parte importante de ella, no asume ella la dirección del proceso político y se levanta como autoridad política del país? Nosotros tenemos acá un candidato a intendente, Sergio Gómez de Saravia, que es el investigador, universitario, investigador. Sí. Bueno, y en la campaña electoral ha dado una sorpresa a mucha gente, mostrando algo que en la campaña electoral de La Plata se ha ocultado, que es el grave peligro que en función de los cambios ambientales, la corriente del Niño y demás, vive hoy nuevamente la ciudad de La Plata en materia de inundaciones. En el diario de ustedes, en Capital.24, creo que en el día de hoy. Sí, hoy. Bueno, hoy, en la contratapa hay publicado un artículo de él, que lo recomiendo. De paso le hago propaganda al diario, que me da este espacio. No, por favor. Pero, digamos, es el caso de un trabajador, de un estudiante, que en el curso de la campaña electoral asume la posición de tribuno político. Claro. Está un tema que es... Claro, y este es nuestro objetivo como candidatos, ¿no es cierto? Desenvolver esta comprensión. Lo demás es un gran vacío, o mejor dicho, un cascarón vacío, porque tiene cáscara, muchos afiches, muchos LEDs, mucho maquillaje, pero adentro no tiene nada. Como demostramos en esta charla, los partidos capitalistas carecen de una salida a esta crisis. Muchas gracias. Marcelo, no, gracias a ustedes. Ha sido muy amable, Marcelo. Muchas gracias por venir.